La Asociación Civil tenía un sueño junto con el grupo de médicos del Servicio Médico Especializado, encabezado por el doctor Carlos Valente Viñaray. Presentamos un proyecto que el Instituto Nacional de las Mujeres está respaldando en todas sus acciones. Es un proyecto de prevención para la prevención y disminución del embarazo adolescente, que sabemos que es una problemática social muy importante. Y entre todas las acciones quisimos hacer un proyecto integral que nos permitiera prevenir con los jóvenes en las escuelas a través no solo de pláticas y talleres de sexualidad y de responsabilidad en el uso de la sexualidad, sino también pequeñas miniferias con el tema de la prevención del embarazo y del papiloma humano y de todas las infecciones de transmisión sexual. Pero, ¿qué íbamos a hacer con las chicas que ya están embarazadas? Entonces nos dimos a la tarea de hacer una pesquisa de jovencitas que están siendo atendidas por el Servicio Médico Especializado de manera gratuita, con consultas, con todo el proceso de observación del embarazo y los estudios médicos que se requieren para ello. De manera paralela estamos trabajando con ellas un proyecto de vida a través de la capacitación productiva con talleres de repostería, panadería y elaboración de embutidos, pues porque muchas de ellas van a dejar de estudiar, entonces lo que estamos haciendo es que ellas puedan tener otros elementos para poder contribuir a la economía pues del hogar que inician con estos pequeños. Y también estamos dándoles acompañamiento legal y psicológico, pues porque viene una etapa de depresión, una etapa de baja autoestima, etc. Entonces es un proyecto integral, pero también sabíamos la importancia de que hubiera una actualización en los temas de morbilidad y mortalidad materno-fetal. Por ello, a través del doctor Carlos Valente Viñaray, tuvimos un contacto con el grupo médico especializado del Hospital General, encabezado por el doctor Fausto Coronel, quien es el jefe de la unidad de obstetricia y perinatología del Hospital General de México. Por tanto, créanme que será un curso que realmente vale la pena. Qué bueno que se dieron la oportunidad de estar aquí y lo seguimos esperando durante el día de mañana y el día sábado, porque creo que va a ser un material que ayudará muchísimo en las tareas que cada uno de ustedes realiza, sobre todo pensando que unidos es la única manera en la que podemos contrarrestar las problemáticas sociales. Se trata de un trabajo social. Yo siempre he dicho que los médicos, las enfermeras son la mano de Dios indudablemente. Así es que, pues, bienvenidos sean todos ustedes. Quiero pedirles un caluroso aplauso también para el doctor Carlos Valente Viñaray, que es parte esencial de este proyecto. No sé si antes de presentar con un Carlos. Buenos días a todos. Yo sé que están muy entretenidos con su examen. La verdad es que el doctor Coronel se distingue por luego poner unas preguntas bastante especiales, pero siempre con la intención de mostrarnos la necesidad de seguir avanzando. Yo me siento muy afortunado, primero, de haber conocido a alguien tan distinguido que se preocupa por la sociedad y que obviamente pues, nos ha impulsado a llegar a esto. Un día cuando yo la conocí me dijo, pues tenga un sueño. Y pues yo tengo uno, y es hacer un foro. Y pues lo empezamos a tejer. Y la verdad es que hoy es el punto de inicio de muchos otros que vienen en camino. Nos sentimos muy felices, yo en lo particular, porque tengo verdaderos leones de la medicina y de la ginecobstetricia aquí en el público. La verdad es que yo pues, me siento mejor a escucharlos a ellos, ¿no? Qué es lo que tienen que decir, porque es mucha su experiencia y mucha su sapiencia. Y la verdad, estamos ciertos que este curso les
les va a agradar. Las ponencias son de muy alta calidad, las ponencias son de alto nivel académico y sobre todo están respaldadas por un grupo muy serio y muy fuerte, como es el grupo de perinatología del Hospital General de México. Sean ustedes todos bienvenidos y esperamos que esto sea de mucha utilidad, pero sobre todo en el crecimiento del gremio médico y de enfermería y principalmente en la atención para las mujeres embarazadas de nuestro estado y empezando con nuestra región. Muchas gracias, bienvenidos. Pues bueno, ya el doctor les dará la explicación de lo que tenemos que hacer, pero quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestro primer ponente, que es el doctor Jonathan Torres Torres. Aunque no vean muy joven, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene la especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital General de México, la subespecialidad en medicina materno-fetal por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital General de México, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, certificaciones internacionales por Fetal Test, Fetal Medicine Foundation, es médico adscrito del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital General de México, investigador principal del proyecto Salud Materno en primer nivel de atención en los servicios de salud pública de la Ciudad de México, investigador principal proyecto de detección precoz de preeclampsia en el Hospital General de México, y es para nosotros un honor tenerlo aquí. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Vamos a iniciar comentando que la muerte materna es un indicador de desarrollo social en un país. Una tasa elevada de muerte materna indica que en esa población existe inequidad, existe un acceso difícil a los servicios de salud. Y en nuestro país, preeclampsia y hemorragia siguen siendo las principales causas de muerte materna, siguen siendo un problema de salud. Por lo tanto, es importante dar un seguimiento muy meticuloso en nuestra mujer embarazada. Pero para dar ese seguimiento debemos conocer cómo es la enfermedad. Y vamos a empezar los temas con la fisiopatología en preeclampsia. Esta frase no es de ningún médico, es de un filósofo, un historiador inglés, Felipe Fernández Sarmiento, el cual comenta: las historias ayudan a explicarse a sí mismas. Si usted sabe cómo sucedió algo, comenzará a saber por qué sucedió. Entonces siempre, en cada una de las enfermedades, debemos empezar a preguntarnos cómo inició, cómo empezó, cómo llegó nuestra paciente a llegar a ese estado, y vamos a llegar al por qué. Una vez respondiendo el cómo y el por qué, vamos a ayudar mucho mejor a nuestros pacientes. Y es así como vamos a iniciar con el tema de fisiopatología, que aproximadamente del día 7 al 10 empieza a producir integrinas. Ese huevito en formación empieza a producir integrinas, y entonces va a dar la señal de que se forme lo que va a ser el embrioblasto y que se forme lo que va a ser el trofoblasto. Esas integrinas al mismo tiempo van a permitir que se pegue a la decidua. La decidua es la parte funcional del endometrio, es lo que va a hacer que el embarazo en las primeras semanas permitan el desarrollo del embrión. Entonces, las integrinas que forman este huevito en formación tiene dos funciones. Una es que se adhiera a esa decidua, y la otra es que se forme el embrión por señales al DNA. Bueno, una vez que se adhiere, vamos a volver a poner. Aquí ya vienen las integrinas, se están produciendo, entonces ya se divide. Esto va a ser el trofoblasto y esto va a ser el embrioblasto. Una vez que el trofoblasto reconoce esta zona, empieza la adhesión. Estas integrinas perforan y permiten que ese trofoblasto penetre la decidua basal. Una vez que llega a la decidua basal, estas integrinas dividen el trofoblasto en dos: citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto es el que va a producir las hormonas, todos los factores de crecimiento. El sincitiotrofoblasto va a ser la actividad de incubación. El sincitiotrofoblasto va a tener
Una vez que se da la lesión, que les había comentado que es del 7º al 10º día, empieza a penetrar esa decidua y entonces llega a la decidua profunda. Una vez que llega a la decidua profunda, que aproximadamente lo hace en las 2 primeras semanas, en los primeros 14 días, empieza a producir los factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento van a permitir o van a estimular a los macrófagos, a los natural killer, van a estimular a células que se encuentran en esta parte de mamá para que se expresen y empiecen a producir metaloproteasas. Las metaloproteasas lo que van a hacer es degradar el pegamento de las células, que es la matriz extracelular. Y entonces el sincitio trofoblasta, que tiene esa actividad del leucocito, va a poder penetrar. Entonces todo esto lo hace así. Llega, produce las metaloproteasas y entonces empieza a penetrar. Todo esto lo hace a partir de la 2ª semana a la 7ª semana. Ya llegó a la decidua profunda. Y viene lo más importante. Viene lo que, si existe una alteración, es lo que va a ocasionar que nos dé preeclampsia. Bueno, no a los hombres, a las mujercitas les dé preeclampsia. Que es las oleadas trofoblásticas, los cuales se van a presentar a partir de la semana 8. Y entonces vamos a iniciar con estos modelos de una doctora que realmente estudió la fisiopatología de preeclampsia de una manera muy fácil, que es la doctora Susan Fisher. La doctora Susan Fisher, en estas 8 semanas, la función del sincitio trofoblasto es crear un tapón en las arterias espirales. Se siguen produciendo los factores de crecimiento, siguen estimulando los macrófagos, siguen estimulando las natural killer, se sigue produciendo metaloproteasas, y justo en la semana 14, por también una señal indirecta que es una frecuencia fetal, ya no embrión, ya una frecuencia fetal rítmica, una presión arterial fetal rítmica, es una señal indirecta para que el sincitio trofoblasto empiece a migrar. Se producían factores de crecimiento, degradaron matriz extracelular del endotelio, y ahora el sincitio trofoblasto migra hacia las paredes laterales de las arterias espirales. Y entonces, ¿qué ocasiona? Un vaso grande con baja resistencia. ¿Cuál es la respuesta materna? Esto es lo que hace la placenta. La respuesta, que sea diabética, que tenga síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que sea nefrópata, que tenga un interés genético muy largo, que es un periodo mayor a 10 años, o una edad mayor a 40 años. Estos son los factores de riesgo que manejan el Royal College y la guía precoz. Entonces, el doctor Berguís, en esa revisión, dijo, vamos a ver si es cierto, vamos a hacer un estudio para saber qué sensibilidad tienen los factores de riesgo, qué especificidad y lo que nos importa en la práctica clínica, qué valor predictivo positivo tiene nuestra forma de predecir preeclampsia. Y entonces vemos esto: sensibilidad Royal College 77%, precoz 60%. ¿Qué significa? Que 3 de 4 pacientes con preeclampsia tienen por lo menos un factor de riesgo. Bueno, hasta ahí vamos. La que sigue. Especificidad. Royal College 54%, guía precoz 80%. ¿Qué significa? Que la mitad de las pacientes que no desarrollan preeclampsia. Agradezco a los organizadores su invitación, al doctor Coronel, y es un gusto estar en el Estado de México, ¿verdad? Siempre he mencionado en el país y a nivel internacional como el primer lugar en muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero desafortunadamente, al ser uno de los estados más grandes, también sobresale por algunas cosas malas. Dentro de ellos, pues, le achacan el primer lugar en el fenómeno de preeclampsia, ¿verdad? En frecuencia. El doctor Jonathan Torres habló de la predicción de la preeclampsia en el primer trimestre. A mí me toca desarrollar el tema de la predicción en el segundo trimestre, ¿verdad? El tema o el lema de esta reunión precisamente es en busca del control y disminución de la morbilidad y la mortalidad materna y fetal. Entonces, vamos a ver los objetivos. Los objetivos son, primero, revisión
revisión de los marcadores predictivos de preeclampsia en el segundo trimestre. Tenemos que cambiar nuestro paradigma de ver el control prenatal, ¿verdad? Porque lo vemos mal, ¿verdad? Y también tenemos que cambiar la manera de ver la preeclampsia como una enfermedad, ¿sí?, que aparece a la semana 20 de gestación, sino que se establece desde mucho antes. Y el tercer objetivo, que es incidir en el control y la disminución de la morbilidad y la mortalidad materna